Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial donde hemos realizado una semblanza lo más completa posible y dentro de no tener ánimo de ser exhaustivos de la evolución del Partido Demócrata. Un partido que surgió en su día fundamentalmente para que Jackson pudiera llegar a la presidencia de Estados Unidos, que defendía sobre todo a los estados esclavistas, que defendía los intereses de los grandes plantadores y que defendía la expansión hacia el sur y también hacia el oeste. Jackson llegó a la presidencia, fue un presidente verdaderamente muy notable y en cualquiera de los casos la verdad es que ese Partido Demócrata se mantuvo en esa línea hasta la Guerra Civil en que se extinguió. Fue un partido que, claro, como consecuencia de la victoria del norte en la Guerra Civil, pues sí, controlaba los congresos, controlaba los gobiernos de los estados del sur, lo que se llamaban los Dixiecrats, los demócratas de Dixie del sur, pero que sin embargo solo consiguió llegar a la presidencia 2 veces en lo que quedó en las décadas siguientes hasta bien entrado el siglo XX. En el siglo XX consiguió tener un gran éxito con Woodrow Wilson, que prometió al pueblo americano que Estados Unidos no entraría en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y que fue quien metió a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Por cierto, episodio que si repasan ustedes esa serie magistral de don Lorenzo Ramírez en el Gran Reseteo sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial, aparece claramente explicado. Al final, la banca, por un lado, los sionistas, por otro, acabaron convenciendo a Wilson de que lo que más interesaba era entrar en la guerra. No a los americanos, no a los Estados Unidos, pero sí a los lobbies sionistas y, por supuesto, a los bancos y a aquellas grandes empresas que hicieron verdaderas fortunas con la entrada en la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos. El Partido Demócrata siguió evolucionando. El Partido Demócrata ha sido siempre un gran paraguas de minorías. En un momento determinado, esas minorías empezaron a incluir, por supuesto, a los inmigrantes irlandeses desde el principio, porque eran católicos, no eran los blancos protestantes que no solamente llegaban de Gran Bretaña, llegaban, por supuesto, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, de Alemania, y el Partido Demócrata desde el principio acogió a esos inmigrantes irlandeses y luego acogió a los italianos y a los judíos del este de Europa. Por cierto, 3 minorías que crearon la mafia en los Estados Unidos. De hecho, casi todo el mundo asocia a la mafia con los italianos, pero la primera mafia en este país, y así lo recogió Hollywood, fue la mafia irlandesa. Y la mafia italiana fue de la mano de una mafia mucho más importante que era la mafia judía, a la cual Hollywood no ha prestado tanta atención, aunque ocasionalmente se vea un poquito en algunas películas como la segunda parte del Padrino. El Partido Demócrata, por supuesto, en un momento determinado tuvo su época dorada con Roosevelt y con Truman, pero acabó siendo desalojado de la Casa Blanca, sobre todo por una mayoría silenciosa, como la denominó Nixon, que no estaba en absoluto de acuerdo con la situación de enfrentamiento nacional que se había producido en Estados Unidos. El Partido Republicano iba a tener varias victorias, incluso a la dimisión de Nixon le siguió una presidencia de un solo mandato del demócrata Jimmy Carter, por cierto, en buena medida una marioneta de la Comisión Trilateral, pero luego se fueron enhebrando las victorias republicanas. Si finalmente esto se rompe, es por varias razones. Una, que Ronald Reagan decidió
legalizar a millones de inmigrantes ilegales, en su mayoría hispanos, que votaron en masa al Partido Demócrata y que llevarían a Clinton a la Casa Blanca. Esto puede gustar o no gustar, pero esa es la auténtica realidad. El 80% de los hispanos en Estados Unidos son mexicanos. Y los mexicanos mayoritariamente han votado siempre al Partido Demócrata. Por eso el voto hispano, salvo excepciones, como pueden ser los cubanos de la Florida, es un voto totalmente demócrata. Y de ahí que la tesis de la estrategia del arco iris de Jesse Jackson funcionara también, porque Jesse Jackson era consciente de que la mayoría de los Estados Unidos, de la población de Estados Unidos, no iba a votar al Partido Demócrata. Pero si se juntaban ciertas minorías, y además se las agitaba mucho, negros, hispanos, homosexuales, feministas, y a esas minorías se sumaba una minoría blanca, bueno, pues era posible llegar a la Casa Blanca. El gran triunfo, y él mismo lo reconoció, de la estrategia de Jesse Jackson fueron las 2 victorias electorales de Barack Obama. Pero el resultado ha sido una enorme corrupción del Partido Demócrata, una enorme agonía, porque el Partido Demócrata hace décadas que no representa los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos. Representa los intereses de ciertas minorías, a las que, por cierto, considera con mucho desprecio, pero claro, no lo va a decir de cara hacia afuera, considera que son minorías fácilmente manipulables, como pueden ser los negros, como pueden ser los hispanos. Se ha convertido en el gran partido del complejo industrial militar. También lo es el Partido Republicano, pero el Partido Demócrata todavía más, y se ha convertido además en el gran partido de la guerra, en el partido que considera que la guerra es algo absolutamente beneficioso y que se apunta a cualquier tipo de guerra. No tienen nada más que ver ustedes lo que ha sido la presidencia bastante nefasta desde muchos puntos de vista de Biden. A esto sumen, para que vayan más en contra de los intereses de los ciudadanos americanos, que el Partido Demócrata es el partido de la agenda globalista. El Partido Demócrata es el partido de Soros y lo es desde la presidencia de Clinton. Aunque han intentado borrarlo, todavía pueden ustedes encontrar en Internet un vídeo en el que la propia Hillary Clinton presenta a Soros en sociedad política, y Soros aparece así sonriente y fingiendo timidez, diciendo que ha decidido dar un paso adelante en política. El paso adelante fue el desembarco en el Partido Demócrata y la sumisión del Partido Demócrata a la agenda de Soros. Lo mismo a la hora de dar un golpe de Estado en Ucrania, que a la hora de destrozar Yugoslavia, que a la hora de ensangrentar Europa con revoluciones de colores, que a la hora de someter a la ideología de género y a un plan globalista de inmigración descontrolada a los Estados Unidos. Y eso es el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata, en sus últimos candidatos a la presidencia, no lo ha podido dejar más claro. Uno puede pensar pues que Hillary Clinton era un personaje inmoral, sí, pero por lo menos era inteligente y tenía una capacidad de maniobra propia, en buena medida empleada para el mal, pero la tenía. Biden ya era un personaje totalmente senil cuando llegó a la Casa Blanca. Durante 4 años, 3 años y pico, los que decíamos que estaba senil se nos echaban encima, sobre todo los verificadores de datos, los fact-checkers, que dependen de Soros, ¿qué iban a decir? Y, por supuesto, lo que sucede es que al final la realidad era imposible de ocultar. Y se pasó de un presidente senil que llegó a la Casa Blanca bajo la sospecha de un gigantesco fraude electoral a una candidata que la verdad es que hay ocasiones en que parece que tiene hasta problemas dignos de la asistencia de un logopeda, que tiene un pasado bastante turbio, pero un pasado en que era asiática, ahora resulta que es negra, y que además de hacerlo bastante mal durante esta vicepresidencia y que parece que ya no ha tenido nada que ver con la administración Biden, se da la circunstancia de que sí es la persona que ha recogido más
dinero para una campaña electoral, pero al mismo tiempo es una persona de unas limitaciones verdaderamente inquietantes y es una sierva descarada de la agenda globalista. Si esto no es la agonía de un partido como el Demócrata, que por ejemplo en el sur de Estados Unidos ha ido perdiendo masivamente sus votantes que se han pasado al Partido Republicano, pues yo no sé lo que es la agonía. Y en cualquiera de los casos es una cuestión sobre la que reflexionar porque estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Que por cierto, Kamala Harris se presenta sin que haya habido unas primarias en el Partido Demócrata porque es muy posible que no hubiera salido en esas primarias. De esto hablábamos en nuestro editorial y pasamos ya a nuestro boletín y pasamos además a nuestro boletín empezando como siempre con el segmento de España y empezando con una de esas noticias que corroboran la tesis de quien ahora se dirige a ustedes en el sentido de que España es la Venezuela de la Unión Europea. Ustedes saben que hay un fiscal general del Estado nombrado digitalmente por Pedro Sánchez que acaba de ser imputado por un delito presunto de revelación de secretos. El fiscal general del Estado, que sabe no solo que cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez, sino que además es pieza esencial para que Pedro Sánchez cierre el sistema español en clave chavista, ha dicho que no dimite. Y en ese momento las asociaciones de fiscales inmediatamente se movilizan, porque claro, es algo escandaloso que se impute al fiscal general del Estado. Dos de las asociaciones de fiscales emiten un comunicado diciendo que el fiscal general del Estado lo que tenía que hacer es dimitir, lo cual parece que es bastante lógico. Son dos asociaciones de fiscales que ahora dirán que son fachas, la extrema derecha, franquistas, lo que quieran. No, son dos asociaciones de fiscales relativamente independientes. Subrayemos lo de relativamente. Pero la tercera asociación de fiscales, que es la Unión Progresista de Fiscales, lo cual verdaderamente es notable, ha defendido al fiscal general, lo cual no le puede sorprender a nadie. Y han dicho que además ven que está muy feo, está muy mal, que el Tribunal Supremo haya decidido imputar por primera vez en la historia de España al fiscal general del Estado. Esto es una prueba más de cómo la Administración de Justicia en España, en muy buena medida, está controlada desde el gobierno socialcomunista y no tiene independencia ni de broma. Y claro, aquí la oposición entre dos asociaciones de fiscales en contra de que permanezca en su cargo el fiscal general del Estado y otra asociación defendiéndolo a capa y espada, pues pone de manifiesto hasta qué punto la Fiscalía no está limpia. Porque claro, aquí habría que ver, por ejemplo, esos fiscales que se prestan a perseguir a disidentes, esos fiscales que no solo se prestan a perseguir a disidentes, sino que incluso imputan a inocentes para que a cambio de no machacar al inocente, el inocente acuse al disidente inocente. Esos fiscales habría que ver si están solo entre los fiscales progresistas o también entre los que no son progresistas. Y como la Fiscalía está muy corrompida, lo cual no quiere decir que sean todos los fiscales, ni mucho menos. Pero como hay fiscales corruptos que actúan al dictado del poder político, empezando por el fiscal general del Estado, pues evidentemente esto deja de manifiesto hasta qué punto decir que España es la Venezuela de Europa Occidental no es una exageración, en absoluto, es una tristísima realidad. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Tras la imputación del fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo, acusado de un delito de revelación de secretos y ante la negativa de García Ortiz de dimitir,
2 asociaciones de fiscales han pedido su dimisión inmediata. Ayer mismo era la Asociación de Fiscales quien emitía un comunicado pidiendo su dimisión. Comunicado que dice así, les vamos a leer. Quienes integramos la carrera fiscal estamos orgullosos de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, asumiendo normalmente una posición activa en el proceso penal. Hoy es un día triste para nuestra carrera y la institución que representamos en cumplimiento de los principios de imparcialidad y legalidad. Desde el más escrupuloso respeto a la instrucción abierta en el Tribunal Supremo y al derecho a la presunción de inocencia de todos los involucrados, queremos expresar la difícil situación en que se encuentra la institución. Tampoco es admisible afirmar que lo que se cuestiona es una función de la Fiscalía General del Estado, sino su actuación concreta y si ha existido un exceso en su ejercicio en contra de la legislación vigente. De este modo, mantenerse en el cargo solo se puede interpretar como una voluntad de mantener el control de la institución en su propio interés y, desde luego, no en el interés de la Fiscalía Española. La dimisión del fiscal general es inevitable, dicen. Que el fiscal general se tenga que defender en un proceso penal y a la vez el Ministerio Fiscal tenga que actuar en defensa de la legalidad, cuestiona esta última. Y no se soluciona con la abstención del fiscal general en dar órdenes cuando se atribuirá esa función a su número 2 nombrada por él. Es imprescindible la dimisión y el nombramiento de un nuevo fiscal general que garantice la máxima imparcialidad. La condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos diariamente, con vocación casi 2.800 mujeres y hombres. Revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible, firma la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales. La otra asociación que pide la dimisión del fiscal general del Estado es la APIF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que está presidida por el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Biada. Esta asociación también ha emitido un comunicado en el que dice que la imputación de García Ortiz da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige la ley para ser fiscal general. Y añaden: en otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito. Pero la tercera asociación de fiscales que hay en nuestro país, la Unión Progresista de Fiscales, defiende al fiscal general. ¿Será tal vez porque García Ortiz fue presidente de esta asociación? Hay que decir, de este modo, que la Unión Progresista de Fiscales respalda la decisión de Ortiz de mantenerse en su cargo. Y a su vez esta asociación ha mostrado su total discrepancia con la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa por presunta revelación de secretos. Y les damos más noticias a este respecto. El fiscal general del Estado ha recibido el aval de la Junta de Fiscales para que continúe en su puesto. En líneas generales han llegado a la conclusión de que no es el fiscal general quien debe defender su inocencia, sino el Supremo quien debe probar su culpabilidad. ¿Y quién ha hablado también? Pues el Gobierno, que se ha puesto del lado de su vasallo, el fiscal general del Estado. El Gobierno está muy tranquilo porque afirma que no le va a resultar fácil al juez demostrar quién filtró los correos. Fuentes del Consejo de Ministros del Gobierno han dicho a Europa Press que la imputación del fiscal por parte del Tribunal Supremo no tendrá recorrido, porque las posibilidades, dicen, de conocer quién filtró a los medios la información es muy limitada. Según indican, el Tribunal Supremo dice en su auto que quien filtró los correos con información reservada es el propio fiscal. Y añaden que es una circunstancia que en este momento no está probada y es difícil de demostrar. Qué contradictorio, señores, ¿no? No reconocía el propio fiscal general ayer mismo y el Gobierno también en boca de Félix Bolaños diciendo ¿es un delito desmentir bulos? En definitiva, Ortiz es el primer fiscal general en ejercicio imputado por la justicia. Bueno, y otra noticia que de nuevo manifiesta que en España, como en La granja de los animales de George Orwell, todos los animales son iguales, pero hay unos animales que son más iguales que otros. ¿Por qué se lo decimos?
Pues porque el Congreso acaba de rechazar la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, por un lado, y por otro lado, las policías autonómicas. Esto está más claro que el agua. La diferencia ha sido pequeña, pero lo cierto es que en última instancia el Partido Socialista y sus aliados en el Parlamento han rechazado esa equiparación. ¿Esto es justo? No. Esto es injusto y además es un escupitajo en la cara de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que no tiene por qué cobrar menos que las policías autonómicas. Pero como se da la circunstancia de que tanto la policía vasca como la policía catalana tienen una situación de privilegio, pues evidentemente dentro de esa búsqueda de seguir otorgando privilegios que pagan todos, no solo los privilegiados, a determinadas minorías, esto recuerda mucho a esa estrategia del arco iris de Jesse Jackson en Estados Unidos, pues todos los ciudadanos españoles pagan más a la policía catalana, aunque solo actúe en Cataluña, y a la policía vasca, aunque solo actúe en las Vascongadas, y por supuesto menos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que actúan en el conjunto del territorio nacional. Esto es injustísimo, pero por ahí sigue el gobierno, que está encantado de la vida, y no digamos ya los que son objeto de ese trato privilegiado. El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar una vieja, justa y necesaria reivindicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Era ayer miércoles cuando el Pleno del Congreso votaba la proposición no de ley sobre la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos, tras un debate celebrado el martes. Una proposición que presentó el Grupo Popular. El Pleno, por muy poca diferencia, ha rechazado equiparar el salario entre estos dos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los cuerpos de defensa autonómicos y locales. 171 votos a favor y 174 en contra. Los socialistas y sus socios han rechazado que la Policía y la Guardia Civil alcancen la equiparación salarial real mediante una ley de retribuciones específicas, que es lo que se planteaba. Solo han votado a favor el Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro y también Coalición Canaria. Una proposición de ley que pedía, les leemos, encargar un informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar puesto a puesto hasta la equiparación real, total y absoluta de la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas. Y es que la brecha salarial entre los cuerpos nacionales y autonómicos y locales es muy importante. Una diferencia de 500 euros al mes durante el servicio de estos agentes. Y tras la jubilación, la diferencia es de unos 900 euros mensuales, nada más y nada menos. El Partido Socialista, que votó en contra, ha argumentado que en su momento ya aprobó partidas presupuestarias por valor de 807 millones de euros, que fueron repartidos en 3 años y que han supuesto, dicen, una subida ya del 38% del salario para policías nacionales y guardias civiles. Lo que sí ha aprobado el Congreso, una parte de esta proposición de ley, de las 3 partes que había, solo ha aprobado una, que es proceder a los estudios y modificaciones legislativas oportunas para aprobar la jubilación voluntaria anticipada y también que esta profesión sea considerada de riesgo para policías nacionales y guardias civiles, algo que hasta ahora no era considerado. Aprobado por 199 votos a favor, 124 se han abstenido, 24 diputados han votado en contra, un punto respaldado por Vox y Sumar. El PSOE, por ejemplo, y el PNV se han abstenido. Los independentistas de la Esquerra Republicana de Cataluña, Juntos por Cataluña y Bildu han votado en contra. El PP, claro, votó también a favor. Y es que lo que se ha aprobado ahora es algo que no pasaba hasta el momento, aunque parezca increíble. El caso de la Policía Local y Autonómica, la Policía Foral de Navarra, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza y los bomberos, estos agentes eran considerado su trabajo, profesiones de riesgo. Y la Policía Nacional y la Guardia Civil no.
Algo increíble, algo injusto. Ahora, con esta nueva medida aprobada en el Congreso, ya podrán solicitar una reducción en la edad de jubilación ordinaria por trabajar en actividades, como dice la ley, particularmente penosas, peligrosas o insalubres y con índices elevados de morbilidad o mortalidad. Y para que vean con un ejemplo la injusticia que ha sufrido hasta ahora la Policía Nacional y Guardia Civil en este sentido. Por ejemplo, un mozo de escuadra podía jubilarse de forma anticipada a los 59 años, sin perder ingresos, mientras que un policía nacional debía esperar hasta los 65 o si no, tener que asumir una significativa reducción de sus prestaciones de su jubilación si optaba por la jubilación anticipada. Pero como les contamos, esto es una verdadera mala noticia, que estos trabajadores públicos, Guardia Civil, Policía Nacional, que cada día se juegan la vida para proteger a los ciudadanos, no hayan conseguido la justa equiparación salarial con otras fuerzas policiales. De nada han servido las conversaciones con su jefe máximo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Estos cuerpos de seguridad llevan años buscando completar un acuerdo de equiparación salarial que se firmó en el año 2018 por el Partido Popular, con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles. Y el proyecto no de ley que se votó ayer y que han rechazado esto fue presentado en el mes de mayo por iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica pasando por Venezuela, porque María Corina Machado y Edmundo González son finalistas al premio Sájarov que otorga la Eurocámara, el Parlamento Europeo. Este es un premio que en principio siempre premia la actividad de los derechos humanos y María Corina Machado y Edmundo González han quedado como finalistas. ¿Tienen posibilidades de salir? Hombre, pues sí, claro, no cabe la menor duda de que tienen posibilidades. Pero los otros nominados son nominados interesantes. Por ejemplo, está Gubat Ibadoglu, que ustedes dirán, ¿pero ¿y este quién es? Bueno, pues es un señor que es un disidente de Azerbaiyán. Y potenciar a un disidente de Azerbaiyán, alguno dirá, hombre, no va a comparar usted eso con Venezuela. No, está en mejor posición que Venezuela. Porque en estos momentos lo que hay es una idea de que Azerbaiyán está sacando mucho los pies del plato y puestos a sacar los pies del plato, pues evidentemente vamos a premiar a un disidente. Tienen muchas posibilidades. La tercera candidatura son dos organizaciones de mujeres y además de Oriente Medio. O sea, están muy bien situadas, que son las famosas Women Wage Peace, que sería algo así como las mujeres que trabajan por la paz, y las Women of the Sun, que son las mujeres del sol. Bueno, pues estas tienen muchas posibilidades. Primero porque son mujeres. Hombre, ahí María Corina también tiene un punto a su favor. Y luego porque están relacionadas con el conflicto de Oriente Medio en clave pacifista. O sea que posibilidades los de Venezuela lo tienen, pero no lo den ustedes por tan seguro porque no está la cosa tan clara. Esto en principio se va a entregar en el próximo diciembre y, por cierto, quien ha quedado fuera ha sido Elon Musk, aunque el grupo de Patriotas por Europa eran los que presentaban su candidatura, o quizá precisamente por eso. Los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González figuran entre los finalistas al premio Sájarov, que cada año concede el Parlamento Europeo para reconocer la defensa de los derechos humanos. El Parlamento Europeo reconoce la lucha de ambos para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. Fue el Partido Popular Europeo quien presentó la candidatura de ambos opositores venezolanos al premio. El grupo político también fue el promotor de una moción en la Eurocámara para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. En la terna por ganar el premio Sájarov está también el opositor azerí Gubat Ibadoglu, detenido en el año 2023 por criticar a la industria petrolera y gasística de Azerbaiyán y que se enfrenta a una pena de hasta 17 años de cárcel. También otros aspirantes al premio
Pues son dos organizaciones de mujeres de Oriente Próximo, como son Women with Peace o Women of the Sun. Quien ha quedado fuera de esta lucha por el premio ha sido Elon Musk, que había sido propuesto por el grupo de Patriotas por Europa, al considerarlo un referente de la libertad de expresión. El ganador se conocerá el próximo 24 de octubre durante una sesión plenaria de la Eurocámara, y el premio Sájarov se entregará en el mes de diciembre, y el ganador también tendrá un premio monetario de 50.000 euros. Nos vamos a Colombia, donde el ELN sigue combatiendo de manera dura. La política de Petro frente a esta gente ha fracasado de manera clara, la política del EMC en relación con el EMC, y de hecho en estos momentos esas narcoguerrillas ya están colocando bombas en escuelas. Volvemos al terrorismo puro y duro. Esto ha fracasado. Esta es una cuestión muy clara y Petro se va a tener que enfrentar con la realidad de lo que es esa situación, porque es que verdaderamente alternativas no hay. En Colombia, la narcoguerrilla del EMC, el Estado Mayor Central, una disidencia de las FARC, sigue atemorizando a la población de la zona del Plateado, localidad del Cauca. Una guerrilla que ha tomado el control bajo las órdenes de Carlos Patiño, el líder de la narcoguerrilla del EMC. Por ello, el sábado pasado, el gobierno colombiano desplegaba al ejército en lo que denominaba la Operación Perseo, que tiene también como objetivo capturar a 7 líderes de esta guerrilla terrorista. Más de 1.400 militares han llegado a la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de más de 8.000 personas. Los terroristas están actuando con violencia a la decisión del gobierno de controlar y buscar paz en esta zona, tomada por estos narcoterroristas. El ejército colombiano acaba de denunciar que la guerrilla está instalando artefactos explosivos en vías principales, también en casas, en colegios y hasta en el cementerio del Plateado. Los antiguos campamentos del EMC, pues también en ellos han instalado bombonas cargadas con explosivos, lo que pone en grave riesgo a la población, algo que está tratando de desmantelar el ejército de Colombia. El Plateado está localizado en la zona del Cañón de Micay, clave para el narcotráfico. Es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico y la población allí vive en continua lucha, ataques, enfrentamientos entre los narcoterroristas y el ejército colombiano. Les contamos también algo relacionado. Seguimos en Colombia, porque allí, ayer, el gobierno colombiano de Gustavo Petro pactaba una prórroga de 6 meses del alto el fuego con precisamente esta guerrilla, el EMC, en vísperas del inicio, a partir de mañana, del 6º ciclo de negociaciones de paz con la guerrilla. Pero el alto el fuego solo se aplica a los bloques de esta narcoguerrilla que se han sentado en la mesa de negociación, algo que no afecta a la zona que les acabamos de comentar, a la zona del Plateado, el Cañón del Micay, que está fuera de esta mesa de negociación. Y nos vamos a internacional, comenzando con Reino Unido, que ha decidido anunciar sanciones contra 22 buques rusos que transportan petróleo y gas. Ha salido el ministro de Asuntos Exteriores del Foreign Office del Reino Unido, David Lammy, diciendo que aquí hay una actividad maliciosa de Rusia y una actividad hipócrita del gobierno británico. O sea, el gobierno británico se ha enterado ahora de que hay 22 buques, de los cuales 18 son barcos petroleros y los otros 4 trasladan gas natural licuado. O sea, realmente de esto se ha enterado. Y pretende cambiar el resultado de la guerra de Ucrania impidiendo que estos buques rusos lleguen a destino. Pero bueno, ¿qué se cree? ¿Que los socios de la Unión Europea que intentan seguir abasteciéndose del barato petróleo y gas ruso van a hacer el más mínimo caso a Gran Bretaña? Pues andan muy equivocados. Hay gente que eso de perder el imperio no lo asimila.
Y es de lo peor que se puede hacer. Es de lo peor que se puede hacer. Hay países que perdieron su imperio y lo han asimilado totalmente. Ahí están los holandeses, por ejemplo. Ahí están los portugueses, por ejemplo. Hasta los franceses. Pero hay gente que la pérdida del imperio no la asimila, ¿eh? No hay manera. Y el Reino Unido es uno de los ejemplos más bochornosos. El gobierno de Reino Unido ha anunciado la inclusión en la lista negra de sanciones de 18 barcos petroleros y otros 4 destinados al transporte de gas natural licuado, barcos rusos. El Reino Unido lo hace, dice, para tratar de perseguir, les leemos, la flota en la sombra del presidente ruso Vladimir Putin y recortar los ingresos de Moscú. Unas sanciones que implican, entre otras cosas, que los barcos señalados no podrán atracar en puertos británicos. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, ha dicho cosas como estas en un comunicado. Debemos combatir la actividad maliciosa de Rusia en todos los ámbitos, sean las tácticas ilegales para reforzar la guerra de Putin, el uso de ciberataques o la barbarie en la línea del frente en Ucrania. Y además prometía que el Reino Unido va a liderar la persecución de lo que denominaba intentos desesperados y peligrosos del gobierno ruso para conservar los ingresos de la industria energética. Y nos vamos hasta la ONU, que denuncia que en estos momentos hay más de 1.100 millones de personas bajo la pobreza aguda y que la mitad de ellos son niños. Por supuesto, los datos que da de 112 países son verdaderamente sobrecogedores. La pobreza afecta más a las zonas rurales, la pobreza afecta más a los menores de edad y la pobreza afecta más al África subsahariana y el sureste asiático. No queremos que se nos malinterprete, pero claro, esa historia de que la pobreza está ligada al socialismo, pues seguramente en Cuba no tiene vuelta de hoja. En Venezuela tampoco, pero en el conjunto del mundo no es verdad. No es verdad. Es más, si incluso hacemos un análisis de las últimas décadas, el país que más ha contribuido a sacar a gente de debajo del umbral de la pobreza es China, que tiene una dictadura del Partido Comunista y que ha sacado a más de 1.000 millones de personas de debajo del umbral de la pobreza. O sea, aquí sí nos vamos a poner a hacer análisis que no tengan matices, que sean absolutamente demagógicos, pues habría quien podría decir que la dictadura del Partido Comunista a la hora de acabar con el hambre es un desastre en Cuba, pues un desastre los cubanos, es un desastre en Venezuela, porque los venezolanos son otro desastre, pero ahí tiene usted a los chinos, que han conseguido sacar a más de 1.000 millones de personas de debajo del umbral de la pobreza, cosa que no ha conseguido ningún país a lo largo de la historia. No se trata de hacer demagogia, pero los datos hay que analizarlos. ¿Cuáles son los 5 países que tienen más pobres? El primero, la India. Y la India no es un país socialista. La India es un país con una economía de mercado y con un gobierno nacionalista, bastante a la derecha. El segundo es Pakistán. Pakistán es otro país con una economía de mercado, con todas las limitaciones que ustedes quieran, también tiene elecciones y no gobierna el Partido Comunista. Y luego vienen Etiopía, Nigeria y el Congo, que tampoco se pueden incluir ahí. De manera que esa es una situación tremenda. Incluso en el caso de Hispanoamérica, la mayor proporción de personas que viven en pobreza grave está encabezada por Haití, que tampoco es un país comunista, es un desastre, es un estado fallido, es una calamidad, pero no puedes decir que sea un país socialista, seguido de Guatemala, que tiene un índice de pobreza que casi llega al 30% y que tampoco es un país socialista. Luego, por supuesto, Cuba y por supuesto Venezuela son una calamidad, pero los datos son los que son cuando hablamos de la economía global. Si nos fijamos solo en Hispanoamérica o solo en Occidente, entonces las circunstancias varían. Pero a efectos globales son las que son.
y que desde luego ahora mismo haya más de 1.100 millones de personas bajo pobreza aguda y que prácticamente la mitad sean niños, es escandaloso. Y que se hable de determinadas soluciones que por supuesto no parece que nadie aplique a estos países, es más escandaloso todavía si cabe. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha denunciado que en el planeta hay 1.100 millones de personas en situación de pobreza extrema, o lo que es lo mismo, 1 de cada 8 personas. La mitad de ellas son niños. Además, alertan de que la situación es 3 veces peor en las zonas de conflicto, donde la pobreza aguda afecta al 34,8% de la población, lo que supone 455 millones de personas. Una pobreza extrema que en países en paz afecta al 10,9% de la población según este estudio. Entre las conclusiones de este estudio están las siguientes. La pobreza afecta más a las zonas rurales. Un 28% de la pobreza extrema está en estas zonas. En las zonas urbanas afecta al 6,6% de la población. En cuanto a edades, los menores son los más afectados en un 27,9%, casi un 28%, mientras que la pobreza extrema afecta a un 13,5% de las personas adultas. En cuanto a la localización geográfica, la mayoría de los pobres del mundo viven en África subsahariana y el sureste asiático. El 83,2% vive en esas zonas. Los 5 países con mayores niveles de pobreza son, en primer lugar, la India, con 234 millones de personas en la pobreza. Segundo lugar, Pakistán, con 93 millones. En tercer lugar, Etiopía, con 86 millones de personas en extrema pobreza. En cuarto lugar, Nigeria, con 74 millones. En quinto lugar, la República Democrática del Congo, con 66 millones. En América Latina, el 5,8% de la población, unos 34 millones de personas, vive en situación de pobreza grave, siendo Haití quien encabeza la lista de la región con el 41,3% de la población, seguido de Guatemala con el 28,9%. Los problemas que perpetúan esta pobreza, entre otros, los relataba la directora de la iniciativa de Oxford de este estudio, que es Sabina Al-Khair, que dice que las guerras y los conflictos no solo dejan profundas y duraderas cicatrices en las vidas de muchas personas de muchas maneras, sino que también dificulta la reducción de la pobreza. Y plantea a la comunidad internacional el reto ineludible de centrarse en la reducción de la pobreza y fomentar una paz duradera. Porque, señores, según datos del año 2023, desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido tantos conflictos en el mundo como ahora. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere. Y ustedes no se nos vayan porque por ahí a lo lejos se otea la silueta de don Lorenzo Ramírez, que se reincorpora hoy al Despegamos. No es que esté repuesto al 100%, pero ya saben ustedes la profesionalidad de don Lorenzo y seguro que va a estar hoy, que va a parecer que está en el colmo de la salud, aunque todavía no haya salido del todo del achaque de las últimas horas. Y luego, ya saben ustedes, después de ese Despegamos vamos a tener alguna persona que se va a marchar al Punto Nemo porque se lo merece, y a continuación, para tomarnos, un cierto desahogo, nos vamos a la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto a recibir un respiro de cultura. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.